Dios, fue un aborto. Dice que A Emily Peguero. Fue un aborto. Marlon, ¿quién estaba contigo? Mi mamá es totalmente inocente. ¿Por qué tú Y lo a través dices? del caso se le van a dar. ¿Por qué tú lo dices, Marlon? A Ada le digo que no le puedo mirar a la cara, porque no tuve el valor de mirarla a la cara y decirle lo que había pasado. Estaban ahí Tarde o temprano se contigo. sabrá la verdad. ¿Quiénes estaban ahí contigo ahí? ¿Dónde era Marlon? De que mi madre sí inocente. Si él está practicando un ¿Tiene aborto. pruebas, Marlon, de eso que dice? ¿Tiene pruebas? En el transcurso del caso se darán cuenta. Porque si ella es todo eso que ella dijo, ella era una madre para Marlon y para mis hijos. Y yo no tuve el valor de decirle que su hija no tenía vida. Por eso yo fallé. Estos son parte de los testimonios de un caso que sacudió a República Dominicana y generó el repudio de una sociedad harta de la impunidad y las fallas del sistema legal. La historia de Emily Peguero tuvo gran impacto y generó fuertes protestas en las que se cuestionaron los valores sociales, el poder económico y las influencias políticas a la hora de impartir justicia. Quédate hasta el final de este video para que descubras los detalles de este perturbador caso, que puso en relieve la epidemia de la violencia de género y la oleada de feminicidios que azotaban al país caribeño. El caso de Emily Peguero. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Emily del Carmen Peguero Polanco nació el 12 de junio de 2001 en San Francisco de Macorís, al noroeste de República Dominicana. Fue la menor de los 4 hijos de la pareja conformada por Genaro Peguero y Adalgisa Polanco. Tenía 3 hermanos, Leida María, Eugenio y Starling Peguero. Aunque la información sobre sus primeros años de vida es escasa, se sabe que desde pequeña, Emily mostró gran pasión por la danza y un profundo amor por los animales, al punto de que cuando era niña, sus padres le consiguieron un perrito que se convirtió en su compañero. La jovencita creció en un hogar de escasos recursos y en un contexto familiar desafiante, en especial durante su adolescencia. Tras el divorcio de sus padres y la relación distante que mantuvieron entre ellos, las dificultades económicas de su familia se agudizaron. Para cuando Emily tenía 12 años, los problemas familiares coincidieron con su búsqueda de identidad y un precoz proceso de independización. Así, en medio de la rebeldía, abandonó sus estudios ordinarios y comenzó a trabajar eventualmente ayudando en las labores domésticas a Marlene Martínez, una dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, quien aparentemente tenía una relación de amistad con los padres de la chica. Con el tiempo, la jovencita inició una relación sentimental con uno de los hijos de Marlene, un joven 3 años mayor que ella, llamado Marlon Martínez, a quien Emily conocía desde que ambos eran pequeños. Marlon fue criado solo por su madre y tenía 2 hermanos menores. Su padre biológico, el general de la Fuerza Aérea Dominicana, Víctor Reynoso Hidalgo, estuvo ausente, incluso desde antes de su nacimiento. Marlon vivía en el distrito municipal de Cenoví, provincia de Duarte, el mismo donde residía la adolescente. De hecho, cuando su madre tenía que trabajar en la capital, él se quedaba en la casa de la familia Peguero. No obstante, la confianza que había entre ambas familias se deterioró con el tiempo de forma significativa, debido en gran parte a que pertenecían a diferentes clases sociales,
y también porque Genaro observó en Marlene ciertos comportamientos que no le agradaban. Cuando Emily cumplió 15 años, retomó sus estudios en la Universidad Abierta para Adultos, conocida por sus siglas como UAPA, la cual ofrecía programas accesibles para jóvenes y adultos que buscaban completar su educación. Para ese entonces, pese a la presión de su entorno, la relación entre Emily y Marlon se intensificó. Genaro se oponía al noviazgo de su hija con el muchacho, cuya madre ejercía una influencia que no era bien recibida por la familia ni por la adolescente. Sin embargo, Emily estaba muy enamorada y había empezado a experimentar su sexualidad con Marlon. Entonces, con apenas 16 años, quedó embarazada, lo cual complicó aún más la situación familiar. Algunas fuentes periodísticas señalaron que cuando Marlene se enteró del embarazo, instó a Emily a interrumpirlo de forma violenta, algo a lo que la chica se negó. Según sus allegados, la adolescente era valiente, decidida, y tenía apego a sus valores y a su deseo de ser madre. Nadie en el círculo cercano de la chica pudo imaginar que su determinación de llevar a término la gestación sería el detonante de terribles eventos que devastaron a la familia y conmocionaron al país. El miércoles 23 de agosto de 2017, Emily, con 5 meses de embarazo, salió de su casa para encontrarse con su novio, quien la acompañaría a buscar los resultados de unos análisis relacionados con su estado. Avanzada la noche, cuando la familia se percató de que la adolescente no regresó a casa, comenzaron las preocupaciones. Además, su hermana recibió mensajes de texto desde el teléfono de Emily que la hicieron sospechar que algo no andaba bien. Lo primero que notó Leida es que estaban escritos en letras mayúsculas, lo cual no era usual en ella. Además, Emily solía enviar notas de voz en lugar de mensajes, y más extraño aún fue el tono formal en el que se dirigió a su hermana. Entonces, se comunicaron con Marlon, quien les contó que, si bien salió con la chica a retirar los exámenes médicos, la dejó en una estación de servicio, donde, supuestamente, una tía la pasaría buscando para regresar porque se le habían olvidado los resultados en el centro médico al cual asistieron. Después de eso, no se supo nada más de ella. Angustiados, los familiares decidieron reportar su desaparición en la estación de policía local. De inmediato, parientes, amigos y toda la comunidad se involucraron en una desesperada búsqueda, a la cual también se unieron el novio y su madre. Mientras las autoridades activaron los protocolos correspondientes debido al riesgo inminente por tratarse de una adolescente embarazada. En paralelo, se inició una investigación sobre el entorno de Emily, incluyendo su relación con Marlon, quien fue el último en verla. También interrogaron a familiares y amigos para obtener más información que los llevara a dar con su paradero. El amplio operativo de búsqueda desplegó a más de 110 policías y militares, así como perros entrenados que rastrearon en las diferentes comunidades, tanto de la ciudad de Cenoví como del municipio Villa Tapia y otras zonas aledañas. Durante el proceso, Marlon y su madre, aparentemente consternados, compartieron un video en sus redes sociales pidiendo a la joven que regresara a su hogar y a los ciudadanos que ayudaran con cualquier información importante para dar con la chica. En ningún momento mi hijo y yo hemos dado la espalda a la situación porque ya ella era parte de nosotros. Ella era la novia de mi hijo, la novia de mi hijo actual. Ella tenía 5 meses de embarazo. Desde que nos enteramos le dimos nuestro apoyo. Sin embargo, pronto la actitud de Marlon generó sospechas sobre su implicación en la desaparición de su novia, y la policía centró su atención en él. Para entonces, los seres queridos y amigos de Emily exigían celeridad en la búsqueda de la joven y exigían que ejercieran presión sobre el joven para que dijera la verdad. El jueves 24 de agosto, Adalgisa declaró a la prensa que en ese punto creían que Marlon y su madre
sabían dónde estaba su hija y compartió sus sospechas de que se la llevaron para que interrumpiera el embarazo. La mujer rogó que le devolvieran a su hija. En los días siguientes se registraron en la localidad de Cenoví intensas protestas en demanda de que fuera esclarecida la desaparición de la menor embarazada. La comunidad, enardecida, quemó neumáticos, lanzó escombros a la vía y dio un plazo a las autoridades para resolver el caso, pues, de lo contrario, volverían a las calles. El sábado 26 de agosto, tras caer en contradicciones, Marlon Martínez, de 19 años, fue detenido como el principal sospechoso en la desaparición de su novia, Emily Peguero. En medio de la indignación que generó el caso, Kelvin Jiménez, el encargado de mantenimiento y seguridad del edificio donde vivía Marlon, confirmó a las autoridades que las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el joven salió de su casa cargando un saco que luego metió en su vehículo. Kelvin, quien para entonces llevaba 8 años como empleado en el edificio, también contó que después de presenciar lo ocurrido la mañana del miércoles 23 de agosto, le mostró el video a la madre del joven. Ella simplemente se puso las manos en la cabeza y comenzó a llorar. Posteriormente, procedió a retirar el dispositivo que almacenaba las imágenes, lo que impidió a las autoridades tener esas evidencias. La noche del martes 29, las autoridades allanaron la vivienda ubicada en la urbanización Netali, donde residía el novio de Emily, quien hasta ese momento mantenía la versión que dio inicialmente y se declaraba inocente. Por más de 4 horas, las fuerzas policiales realizaron el procedimiento liderado por el Procurador General de la Corte de Apelación, Felipe Restituyo, junto a Viterbo Cabral, Procurador Fiscal de la provincia Hermanas Mirabal y miembros de la Policía Científica. Hasta casi la medianoche, la policía recolectó evidencias dentro del departamento, mientras el Procurador Fiscal de Hermanas Mirabal se negó a hablar de los resultados ante los medios de comunicación y pidió paciencia hasta tanto no tuviera en sus manos el informe policial. Sin embargo, el fiscal a cargo del caso, Osvaldo Bonilla, reconoció que estaban convencidos de que Emily ya no estaba con vida y que el allanamiento formaba parte de los esfuerzos por armar el caso en contra del novio. Para ese momento, la joven embarazada llevaba 8 días desaparecida. El miércoles 30, Marlene se entregó ante la Fiscalía de Salcedo. Ese mismo día, Marlon confesó el crimen y admitió que desechó el cuerpo de Emily en el vertedero de la comunidad de Atillo, en la provincia Duarte. Esa noche le fue dictada prisión preventiva de 3 meses como medida de coerción. Al día siguiente, el novio de Emily acompañó a funcionarios de la Dirección de Investigaciones Criminales hasta el vertedero. Pero no fue sino hasta horas de la noche cuando las autoridades localizaron los restos de la joven, envueltos en fundas dentro de una maleta a orillas de la carretera La Guama. El cuerpo presentaba signos de descomposición y a simple vista se observaba que tenía un fuerte golpe en el cráneo y probablemente todavía conservaba el feto en el vientre. Ese mismo día, cuando las autoridades judiciales de Salcedo dieron a conocer las medidas judiciales contra la madre de Marlon, quien para entonces se desempeñaba como subdirectora de la Dirección General de Pasaportes de República Dominicana, fue suspendida del cargo y expulsada de las filas del Partido Revolucionario Dominicano. Las versiones en torno a Marlene sugirieron que había entregado poco más de $1,600 a una persona para que se deshiciera del cuerpo de Emily. El caso, que conmocionó a la sociedad de la República Dominicana y fue ampliamente difundido por los medios de comunicación, puso en evidencia el grave problema de los feminicidios en el país. El mismo día del hallazgo del cadáver de Emily dentro de una maleta, se descubrieron los cuerpos de otras 2 jóvenes, ambas de 18 años. Según fuentes periodísticas, una de ellas había perdido la vida a manos de su padrastro y la otra fue ultimada por su novio y un cómplice. De acuerdo con datos de la Procuraduría, el crimen de Emily
fue uno de los 153 feminicidios perpetrados en República Dominicana entre enero y agosto de 2017. Sin embargo, algunas activistas de los derechos humanos temían que las cifras fueran más altas, ya que para entonces, encuesta demográfica y de salud revelaba que 40% de las jóvenes entre 15 y 19 años reportaron ser víctimas de violencia física, sexual o emocional a manos de sus parejas. Además, registros del Fondo de Población de las Naciones Unidas hablaba de un promedio de 200 feminicidios anuales en el país caribeño. Tras el hallazgo del cuerpo de su hija, Adalgisa entró en una dura etapa de duelo y un profundo dolor. Según sus propias palabras, estuvo sumida en el llanto y la tristeza, y se sentía devastada por la tragedia que destrozó a su familia. La pérdida de la más pequeña de sus hijos dejó un vacío irreparable en su vida, pero en medio de su lucha emocional no cesó de exigir justicia. Por su parte, Genaro, lleno de rabia y sufrimiento, declaró que a su hija le habían arrebatado la vida porque se negó a interrumpir su embarazo. Afirmó que en algunos de los mensajes de texto que intercambiaron la adolescente y la madre del novio, ella le pidió que pusiera fin a la gestación, pero Emily quería tener a su bebé. Ya tenía 5 meses y sabía que iba a ser varón. En ese momento, no estaba claro si la chica había fallecido a causa de una hemorragia por la interrupción violenta del embarazo o por el golpe en la cabeza. Según la versión de Marlon, su intención no fue quitarle la vida, pero Genaro cree que tal vez su hija quiso escapar y algo salió mal. El padre de la adolescente confesó a los periodistas que a él nunca le gustó la relación de Emily con Marlon, porque la madre de él siempre fue muy prepotente. Pero su hija le decía que estaba enamorada y que en el corazón no se manda. Por el contrario, los amigos de Emily tenían una percepción bastante positiva de su noviazgo con Marlon. Eran vistos como la típica pareja de adolescentes, pero caracterizada por una gran complicidad entre ellos, ya que habían sido amigos desde la infancia y el amor se desarrolló naturalmente a lo largo de los años. Sin embargo, a medida que se conocieron más detalles sobre el trágico desenlace de la muchacha, la indignación fue generalizada. La brutalidad del caso, la implicación de una funcionaria pública, el embarazo de Emily y las 2 mujeres halladas el mismo día generaron un clamor colectivo por justicia. La sociedad dominicana se mostró conmocionada y furiosa, y hubo protestas masivas en las calles que exigían un castigo severo para los involucrados. Uno de los mayores temores era que el poder político de la madre de Marlon influenciara los resultados del proceso legal, lo que a su vez generó gran desconfianza en el sistema judicial y un aumento de la presión social para que se implementaran reformas en la legislación relacionada con los feminicidios y la protección de las mujeres. Los medios de comunicación no solo hicieron una cobertura exhaustiva del caso, sino que también aprovecharon para destacar el contexto social que lo rodeaba. A partir de entonces, la historia de Emily se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en la República Dominicana y de la importancia de abordar las causas subyacentes de estos crímenes, como la falta de educación sexual y el contexto socioeconómico que afectaba a muchas jóvenes en el país. El 1 de septiembre se ofició una misa a cuerpo presente en la parroquia San Antonio de Padua, en la comunidad de Los Limones, muy cerca de la residencia de la adolescente. Durante la homilía, el sacerdote Diomedes Ángeles hizo un llamado a la comunidad a dialogar más y ser menos ruidosos. Habló de la necesidad de que buscaran más a Dios y motivaran a los adolescentes a practicar deportes, ir a las escuelas, leer libros y orar. Posteriormente, el cortejo fúnebre recorrió parte de la comunidad de San José de Cenoví, donde residía Emily, y al recorrido se sumaron cientos de personas que, conmovidas, mostraron fotos de la joven y portaron globos que fueron lanzados al aire. Los restos de la adolescente fueron sepultados en el cementerio de Cenoví,
en medio del llanto y reclamo de justicia contra los dos acusados. Los padres de la chica agradecieron a todos por la solidaridad que recibieron en tan doloroso momento. Adalgisa aseguró que no tenía odio en su corazón y dijo que Dios le había dado fortaleza para mantenerse de pie, al tiempo que pidió que los culpables pagaran por la pena máxima. Yo tengo la fe puesta en Dios que van a dar la pena máxima y agradecerle a todo un pueblo y a toda una justicia que no han dejado sola. En tanto que Genaro expresó que se había ido un ángel y estaba al lado de Dios. También agradeció a los medios de comunicación que ayudaron a hacerle seguimiento a los avances de la investigación y también a las personas que se hicieron eco de su tragedia a través de las redes sociales. Dada la conmoción social que generó el crimen, el Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís decretó 2 días de duelo. El mismo día que familiares, amigos y una multitud daban el último adiós al adolescente, las autoridades judiciales declinaron el expediente y lo enviaron de la jurisdicción del municipio de Salcedo a la de San Francisco, en virtud de que fue allí donde se cometió el delito. Entonces, se corrió el rumor de que Marlene sería trasladada a la ciudad y se aglomeró una gran cantidad de personas alrededor del Palacio de Justicia. Cuando la madre de Marlon llegó al recinto, bajo una fuerte custodia policial, la población se abalanzó sobre ella, le lanzaron piedras y le gritaron que era una criminal. Marlene se desvaneció y cayó al suelo, e inmediatamente la multitud concentrada en el lugar comenzó una reyerta mayor con quema de neumáticos en el frente y los alrededores de la sede judicial. Sobre las 8:30 de la noche, la jueza Yudelka Burel, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, impuso la medida de coerción por 3 meses, mientras Marlene era trasladada de vuelta a su prisión preventiva. Un reportero le preguntó si había sido cómplice del crimen y ella respondió que actuó como una madre. Entretanto, el fiscal de San Francisco informó que se solicitaría una prórroga, si fuera necesario, ya que se investigaba a otras personas que posiblemente estarían vinculadas con el crimen para también someterlas a la justicia. Sabemos que este es un caso donde no hay vuelta atrás, es un caso que donde no se puede decir yo voy a encontrar defensa, sino que todos son culpables. Y la justicia sabe, yo creemos en ella que va a ser la pena máxima para ellos dos. Además de Marlon y su madre, las autoridades apresaron a José Joaquín Pereira Guzmán, propietario de una finca, y al capataz Basilio Roberto Vázquez García. Se presumía que allí mantuvieron el cuerpo de la menor antes de lanzarlo a la carretera. También fue incautada la camioneta de José Joaquín, quien, según versiones extraoficiales, era novio de Marlene. Además, se dijo que había un hombre al que señalaban de haber recibido un pago para deshacerse del cadáver. Las autoridades sospechaban que durante los 9 días que Emily estuvo desaparecida, pudo haber sido transportada en varias ocasiones e incluso puesta en refrigeración. 3 días después, las autoridades arrestaron a Simón Bolívar Ureña, conocido como el Boli o Machú, quien, de acuerdo con la investigación, participó en el traslado del cuerpo junto a la madre de Marlon, quien le pagó por el encargo. Simón, quien jugaba baloncesto y durante más de 40 años había sido el propietario de una academia deportiva en la zona de Moca, conoció a Marlene cuando ella hacía campaña para ser diputada. Fue invitado por un amigo a trabajar con ella pegando afiches. Después de eso, le llevaba gasoil a una finca y la ayudaba con otras tareas. Cuando ocurrieron los hechos con la adolescente, Simón y Marlene tenían 4 años conociéndose y él se involucró en el caso por lealtad hacia ella. Tras el interrogatorio, la policía informó que el hombre estaba cooperando. La investigación arrojó la participación de otros cómplices. Uno de ellos fue Henry Martínez, tío de Marlon, señalado por el encubrimiento del cadáver y quien vivía en Florida, Estados Unidos, pero estuvo en República Dominicana durante la fecha en que ocurrió la tragedia. Según Miguelina Polo García, trabajadora doméstica en la residencia de Marlene,
Fue testigo de varias conversaciones y estuvo presente en la casa el día en que ocurrieron los hechos. Declaró a los investigadores que la madre de Marlon llegó a la propiedad visiblemente alterada y le contó que su hijo había tenido una discusión con Emily, quien supuestamente se cayó y se golpeó la cabeza. Marlene expresó sus sentimientos de preocupación por la seguridad del joven de 19 años y su temor por la reacción del padre de Emily cuando se enterara de lo ocurrido. Sentía que Genaro podía actuar de manera violenta y por ello manifestó su intención de resolver la situación al día siguiente, lo que sugería que había un plan para encubrir el incidente. Inicialmente, Sugel estuvo dentro del grupo de acusados, pero luego se le excluyó y quedó como testigo de la fiscalía. Su testimonio sería crucial más adelante, durante el desarrollo del juicio. Otro nombre que se mencionó fue el de Liberata, una amiga muy cercana de Marlene, quien, al parecer, estuvo presente en algunas de las conversaciones relacionadas con el caso. Se dijo que ella fue parte del círculo de personas que influenciaron en las decisiones de Marlon con respecto a deshacerse de la evidencia. La gineco-obstetra Annie Lisette Taveras también fue interrogada por los investigadores. Negó su participación en la interrupción del embarazo que se le practicó a Emily e indicó que, ciertamente, trató a la joven en una consulta rutinaria a la que fue acompañada por su madre, no por su pareja. El 11 de septiembre de ese mismo año se revelaron los desgarradores detalles del informe forense que los peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses practicaron en el cuerpo de la adolescente. El reporte reveló que Emily perdió la vida debido a una hemorragia interna del útero como consecuencia de la interrupción inducida del embarazo y por un golpe contundente en la cabeza, lo que resultó en una fractura craneal del lado izquierdo. Además, presentó contusiones en el cuello uterino y en el canal vaginal, perforación del útero con indicativos de que se aplicó una gran fuerza en esa zona y tenía órganos dispersos. El informe apuntó a que el golpe en la cabeza fue infligido en vida, pues le provocó hemorragia cerebral. También tenía lesiones y laceraciones en el muslo izquierdo y la rodilla derecha. Los médicos forenses encontraron restos del feto en el vientre de Emily, lo que sugería que la interrupción del embarazo fue forzada. De igual modo, el informe policial sobre el caso documentó las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo y los análisis forenses realizados sobre la ropa que la adolescente vestía el día del crimen, así como a la maleta donde lo ocultaron, daban cuenta de la manipulación del cuerpo. El 12 de marzo de 2018, 7 meses después del atroz crimen contra Emily y su bebé, Henry, el hermano de Marlene, viajó a República Dominicana luego de ver una noticia en la que se anunciaba que era solicitado por la policía de ese país por supuesta complicidad en el caso. Henry fue apresado por las autoridades apenas pisó el Aeropuerto Internacional de las Américas, a donde llegó procedente de Estados Unidos. De inmediato fue trasladado a San Francisco de Macorís, donde la fiscal Regis Victorio Reyes lo puso en conocimiento de la medida de coerción y pidió prisión preventiva. Pese a que el equipo legal de la familia de Emily buscaba que el hombre también quedara tras las rejas, el Ministerio Público acordó citarlo como testigo y toda acción penal en su contra quedó cerrada. A Henry se le acusaba de ser cómplice del encubrimiento del cadáver. Sin embargo, declaraciones de otros testigos aseguraban que el tío de Marlon trató de persuadir a su hermana para que entregara el cuerpo de la adolescente y lo pusiera a él en manos de las autoridades. Tras cumplir 6 meses de prisión preventiva, Simón, quien fue acusado de recibir un pago de Marlene para ocultar los restos de Emily, fue liberado luego de que la jueza del primer juzgado de instrucción aceptara un acuerdo con el Ministerio Público. El hombre convino salir bajo el criterio de oportunidad, un mecanismo legal que le permitía a los fiscales negociar con testigos a cambio de información valiosa. Su excarcelación generó mucha controversia, ya que algunos consideraban que su testimonio podría haber sido manipulado para perjudicar a la madre de Marlon
o para desviar la atención del verdadero culpable. El lunes 23 de agosto de 2018, Simón declaró en el juzgado todo lo que, según él, ocurrió exactamente un año antes con Emily. En su testimonio, lo primero que confesó fue que Marlene presionaba a su hijo para que se deshiciera del bebé, y en muchas ocasiones le gritó que si él había sido hombre para embarazar a la adolescente, debía igual buscar una salida para poner fin a la gestación. También habló del temor que sentía la mujer a que su hijo fuese a prisión, porque allí podría perder la vida. Igualmente, confirmó la inocencia del hermano de Marlene en el hecho y el miedo que ella tenía a la reacción del papá de la muchacha, quien era de carácter fuerte y no se llevaban bien. De acuerdo con el testimonio de Simón, después de que Marlon le quitó la vida a Emily, alrededor de la 1 de la madrugada, Marlene se presentó en su casa junto con sus 2 hijos menores. Minutos después, Henry y Marlon llegaron por separado. Marlene, fuera de sí, le contó que el joven tuvo una discusión con su novia embarazada y que la muchacha se le fue encima. Él la empujó y ella se cayó y se rompió el cuello. Llorando, le aseguró que entregaría a Marlon a las autoridades, por lo que él los invitó a quedarse en su casa mientras la situación se calmaba. Sin embargo, ella le pidió que la llevase a una finca en Colón. Simón tenía las llaves de la cabaña porque era amigo del dueño y estaba preparando la tierra para trabajarla. Estando en la cabaña, la mujer acostó a los 2 niños menores y tras salir, le comentó desesperada que su hijo no podía ir a prisión y le pidió conseguir a alguien para que desapareciera el cuerpo. Fue allí cuando intervino su hermano y asegurándole que a Marlon no le pasaría nada en la cárcel, le aconsejó que llamara a la familia de la muchacha, entregara el cuerpo y a su hijo. Según Simón, la mujer aceptó, pero no quería que encontraran el cuerpo donde Marlon lo había tirado. Entonces, le pidió que acompañara al muchacho para recoger el cadáver y llevarlo a la finca, que estaba a 5 minutos de la Corte de Apelaciones de Salcedo, donde se entregarían. Mencionó que le llamó la atención que, de regreso a buscar el cuerpo, Marlon estaba muy relajado, como si no hubiese hecho nada. Incluso ponía música y disfrutaba del viaje. El joven lo condujo hasta el lugar, subió el cuerpo en la parte trasera de la camioneta, marca Hilux de color blanco, y posteriormente le preguntó a Simón si alguna vez le había quitado la vida a alguien. Fue cuando le confesó que le dio una pastilla a Emily para que perdiera al bebé, y cuando ella se percató de que estaba sangrando, se abalanzó sobre él. Entonces, Marlon la empujó con tanta fuerza que se dio un golpe en la cabeza. Cuando llegaron a la finca, Marlon estacionó su vehículo al lado de la camioneta de Simón, quien le pidió que sacara el cadáver, y se alejó unos 25 metros porque no quería ver nada. Luego, escondieron el vehículo del muchacho en un almacén de la finca. Minutos más tarde, Simón y Henry se marcharon del lugar. Marlene se quedó sola con sus hijos durmiendo en la finca. 3 días después, ella llamó nuevamente a Simón y le pidió que alejara a uno de los trabajadores de la casa para poder sacar el vehículo de su hijo. Él dejó la puerta del almacén y el portón abiertos, y al siguiente día se encargó de mandar a lavar el auto de Marlon. Nosotros estamos satisfechos con las declaraciones de Simón Bolívar Ureña Almanzar, quien declaró al tribunal que Marlene Martínez sostuvo una conversación con Marlon donde le estableció que resolviera ese problema de Emily Peguero lo antes posible, porque ella no quería escándalo. El 27 de abril de ese mismo año, el caso dio un nuevo giro cuando el hermano de Marlene fue liberado tras acordar que colaboraría con el Ministerio Público como testigo. El de Henry pasó a ser uno de los principales testimonios que esclarecería el crimen que convulsionó al país caribeño. El viernes 18 de mayo, el primer juzgado de la instrucción de San Francisco de Macorís dio inicio al juicio de fondo y en la audiencia preliminar, el Ministerio Público solicitó 30 años de prisión para el principal acusado y 20 años para su madre, quien figuraba como cómplice en el expediente, acusada de causar tormento, barbarie, homicidio y ocultamiento de un cadáver.
Fue un aborto Marlon, ¿quién estaba Sí, contigo? Mi mamá es totalmente inocente. Porque tú Y lo a través dices. del caso se le van a dar. Porque tú lo dices, Marlon. que tu mamá ¿Quién es estaban? inocente. ¿Quién estaban ahí Algo contigo? temprano se sabrá la verdad. ¿Quiénes ¿Cuál estaban ahí era contigo Marlon? ahí? ¿Cuál era Marlon? De que mi madre es inocente. Si entonces te practicaron un ¿Tiene aborto. pruebas, Marlon, de eso que dice? ¿Tiene pruebas? En el transcurso del caso se darán cuenta. Durante el proceso judicial, en el que entre la defensa y la fiscalía presentaron 17 testigos, la madre de Marlon escribió una carta pública en la que trató de explicar las razones que la llevaron a actuar como lo hizo. La misiva estaba dirigida a quienes la atacaban por su comportamiento. Escribió que no supo cómo decirle a la madre de Emily, quien era muy cercana a su familia, que su hija había fallecido. Dijo que fue cómplice del ocultamiento del crimen porque fue una madre asustada y estaba desconcertada por una situación en la que creía que ninguna reacción o respuesta era acertada o no, porque podía turbar al más frío de los seres humanos. Pidió a la población que no la juzgaran. Afirmó que no se enorgullecía de lo que había hecho, pero instó a cualquier madre a que, antes de lanzar acusaciones, se pusiera en su lugar en ese momento, una situación que no le deseaba a nadie. Por último, en la comunicación expresó que nunca atentaría contra la vida de un ser humano, y mucho menos contra la de su nieto o la mujer que lo llevaba en su vientre. En el juicio de fondo, la Fiscalía presentó el informe forense, que fue fundamental para establecer las causas del fallecimiento de la víctima. De acuerdo con la evidencia, a Emily se le practicó una interrupción del embarazo de forma rudimentaria y la golpearon con un objeto contundente en la cabeza. Además, se presentaron en el tribunal informes sobre diferentes videos captados por cámaras de seguridad, las actas de registro de los vehículos involucrados y del levantamiento del cadáver, así como el video de la macabra declaración que dieron madre e hijo, en la que rogaban que Emily apareciera, cuando en ese momento ellos ya sabían que había perdido la vida. Y finalmente el testimonio de Marlon declarándose culpable. Tras presentarse todas las pruebas y la declaración de los testigos, ambas madres, tanto la de Marlon como la de Emily, tuvieron la oportunidad de hablar en el cierre del proceso. Adalgisa, llena de dolor, se refirió a los acusados como desalmados y psicópatas, y les echó en cara que habían creado una trama para que no se encontrara el cuerpo de su hija. Míreme la cara. Cuando digo que no siento odio en mi corazón es porque tengo al Señor aquí adentro. Yo nunca pensé que a mi hija me le eran capaz de hacérmele eso. Porque si mi hija, yo me había soñado eso, yo no la había dejado salir. Pero míreme la cara, para que se lleve de reflexión lo que le tengo que decir. Si hubiese sido inverso, a mí me habían tenido que matar para que mataran un hijo suyo. A Ada le digo que no le puedo mirar a la cara, porque no tuve el valor de mirarla a la cara y decirle lo que había pasado. Porque si ella es todo eso que ella dijo, ella era una madre para Marlon y para mis hijos. Y yo no tuve el valor de decirle que su hija no tenía vida, por eso yo fallé. El 7 de noviembre de 2018, un año y 2 meses después del aterrador crimen contra la adolescente embarazada Emily Peguero, se dio a conocer la esperada sentencia. Los jueces, María de los Ángeles Concepción, Víctor Hinoa y Carminia Caminero, del Segundo Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís, encontraron a Marlon Martínez, de 20 años, culpable de homicidio voluntario, acto de barbarie y sustracción de menores. Lo condenaron a la pena máxima de 30 años de prisión. En tanto que su madre, Marlene Martínez, fue declarada culpable de la sustracción de la menor, así como del ocultamiento del cadáver, pero solo le otorgaron 5 años de presidio. Fue absuelta de la acusación de complicidad debido a que, según los jueces del tribunal, habría existido una colaboración si lo hubiese hecho desde antes de cometerse el crimen, no después de que ocurrió. Apenas concluyó la lectura de la sentencia, en San Francisco de Macorís la reacción fue de rabia, descontento y rechazo, especialmente por la leve condena impuesta a la madre, para quien exigían 20 años de cárcel en lugar de los 5 que recibió. Los familiares de Emily
principalmente sus padres, manifestaron que sentían una profunda tristeza y frustración, pues sintieron que no se había hecho justicia completamente. Para Genaro, la condena a Marlon no era suficiente, considerando la gravedad del crimen y el impacto que tuvo en sus vidas. Mientras que para Adalgisa, la pena impuesta a Marlene era inaceptable y no reflejaba la gravedad de su participación en el caso. En respuesta a la decisión judicial, se reportaron disturbios en varias calles donde se incendiaron neumáticos y se lanzaron desperdicios. La situación se intensificó con la presencia de la Policía Nacional, que utilizó armas largas para controlar a los manifestantes y despejar las vías obstruidas. La opinión pública también expresó su indignación a través de las redes sociales. El 15 de mayo de 2019, los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís redujeron la condena de Marlene a 2 años de prisión, pese a que el Ministerio Público abogaba por un incremento de la pena. Los magistrados argumentaron que no se pudo demostrar que la mujer incurrió en sustracción de menores, cargo por el cual fue condenada a 5 años, junto con el ocultamiento de cadáver. La madre de Marlon cumpliría su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres de Santiago. En el caso de Marlon, la sentencia de 30 años fue ratificada, pero se cambió la clasificación de la acusación de crimen voluntario a asesinato. Cumpliría su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la isleta Moca, en la provincia Espaillat. El 17 de septiembre de 2020, Marlene abandonó el recinto penitenciario a las 8:20 de la noche en una camioneta perteneciente a la Procuraduría General de la República. A su salida, decenas de personas, violando el toque de queda impuesto por la pandemia de COVID-19, la esperaron a las afueras del centro para increparla. Se conoció que durante su tiempo en prisión, Marlon aprovechó para estudiar y aprender un oficio que le pueda servir cuando salga en libertad a los 49 años. El jueves 19 de octubre de 2023, se graduó junto a otros 3.323 privados de libertad que cumplen condena en los 32 centros de corrección y rehabilitación de República Dominicana. El joven culminó un curso de artesanía decorativa y de pintura sobre tela, a través de un programa de capacitación a privados de libertad coordinado con la Procuraduría General de la República, junto al Ministerio Público, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Entretanto, los seres queridos de la adolescente se esforzaban por superar la terrible pérdida. Genaro quedó devastado, y el crimen es, para él, una herida que permanece abierta. Emily era la menor de sus 4 hijos, y aunque se enteró de su embarazo una semana antes de la tragedia, estaba ilusionado y dispuesto a apoyarla en su decisión de tener al bebé. Por su parte, Adalgisa intentó reconstruir su vida. Durante el proceso judicial por el crimen contra Emily, conoció a un hombre con una pérdida similar a la suya, quien se convirtió en su apoyo. Junto a esa persona, con quien inició una relación sentimental estable, se mudó a Frankfurt, Alemania, donde dijo que está tranquila y feliz. Según sus últimas declaraciones, cuando se fue al país europeo, lloraba todo el tiempo, pero un sueño con su hija la ayudó a levantarse y seguir adelante. En ese sueño, Emily le tomó ambas manos y le dijo que ya era hora de que fuera feliz y viviera su vida, porque ella estaba bien. En 2023, a casi 6 años del crimen que conmocionó a los dominicanos, Adalgisa expresó que extrañaba a sus amigos y familiares de Cenoví y que le gustaría volver al país para agradecerles por el apoyo que le dieron durante tantos años. Por último, dijo que no sentía odio por los culpables y afirmó que tenía confianza en que Dios se encargaría de que a cada quien le llegara la justicia. En cuanto al resto de la familia, se sabe que Starling Love fue el nombre artístico con el que el hermano de Emily se dio a conocer años más tarde. El joven se convirtió en músico y artista urbano, y tras perder a su hermana, lanzó una canción en su memoria titulada Te tengo presente. El tema, que interpreta junto al artista urbano Gaby Light, es una expresión de su tristeza y la falta que le hace Emily,
La letra habla de los sucesos relacionados con el crimen y el proceso judicial contra los implicados. Además, hace un llamado a resolver los casos de feminicidio, frenar la violencia contra las mujeres dominicanas y acabar con la impunidad. Starling Love sigue usando su música para honrar la memoria de Emily y compartir sus sentimientos y reflexiones sobre el amor y la pérdida. Quitarle la vida a ese angelito fue algo cobarde. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.